clacs, cortaban el hilo y se acabó. Gea, la tierra, da lugar a los grandes dioses y de forma espontánea, es decir, de sí misma, tiene a Urano. Urano es el cielo. Y también a las montañas y al Ponto. El Ponto es el mar. Ahora ya sí, Urano era un dios masculino y ahora ya sí empieza un poco el apareamiento, ¿no? Y entonces Gea y Urano, es decir, el cielo y la tierra y el cielo, se unen y dan lugar al océano y a la generación de los titanes, que son Ceo, Crio, Hiperión, Jápeto, Tea, Rea, Temis, Mnemósine, Febe y Tetis. Luego también tiene a Crono, que aunque se suele confundir mucho, pero Crono no tiene nada que ver con el tiempo. Ese es otro Crono que en español y en las lenguas posteriores, es decir, las lenguas que recogen estos mitos, pues la transcripción entre este Crono, que era con K, y la de Crono, que era el que efectivamente se refiere al tiempo, pero este Crono que se refiere al tiempo era con CH, es decir, con G en griego, que se transcribe como CH, mientras que este Crono era con K, que se transcribe con C o con K, ¿no? Entonces, eran dos cronos diferentes, ¿no? Entonces, este crono, el que tiene Gea, lo veremos que es, lamentablemente para él, el protagonista de un mito de sucesión. Después Gea también tiene a los cíclopes. Los cíclopes son esos semidioses, estas divinidades que no son exactamente dioses, que en principio son estos tres: Brontes, Estéropes y Arges. Estos después serán los que les crean los rayos a Zeus como armas. Y también tiene a los hecatonquiros, que literalmente son los que tienen 100 manos y bueno, en algunas versiones españolas se traduce como los centímanos. Lo que pasa es que bueno, eso de centímano pues suena un poco raro, ¿no? Al menos para mí. Entonces los llamamos los hecatonquiros, que eran Coto, Briareo y Gies. Todos estos seres eran bastante monstruosos y como ya vimos en la clase anterior, pues seguramente eran dioses prehelénicos que los griegos arrinconaron como dioses antiguos a los que ya no hay que rendir culto. Como también vimos y como veremos a continuación, no solo no había que seguir rindiéndoles culto, sino que a muchos de ellos hay que exterminarlos, ¿no? Entonces, pues claro, los dioses indoeuropeos, que son Zeus y toda esta gente, pues se encargan de quitar de en medio a todos estos dioses anteriores a los indoeuropeos. Ahora, ¿cuál era el problema? Que en cuanto nacían, Urano volvía a meter dentro de Gea a los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Urano pues estaba un poquillo celoso, ¿no?, de todos estos hijos, porque claro, cuando nacen unos hijos, pues la madre tiene que estar pendiente de ellos y Urano pues esto no le gustaba, ¿no? Decía que Gea tenía que estar pendiente de él nada más, por lo que, claro, Gea con todo esto se enfada y convence a Crono para enfrentarse al padre. Crono, recordemos que era uno de los hijos de Gea y Urano. Entonces Gea creó una hoz con la que Crono cortó los testículos a Urano. Esta es una de estas profecías, por así decirlo, en que veremos muchas más adelante, pero en la mitología griega está llena de historias como estas, en las que el hijo está destinado a derrocar al padre. Entonces esta es una de ellas. Y en este caso, como Urano no era muy consciente de esta profecía, pues al final pasó, ¿no? Y entonces Crono efectivamente cortó los testículos a Urano y de las gotas de semen o de sangre, depende de la versión del mito, estas cayeron y de ahí nacieron las erinias, que son unos seres vengativos, los gigantes, y las ninfas melíades, que son, bueno, pues estas no son unos seres monstruosos, ni vengativos, ni nada de eso, lo cual es bastante extraño. Y luego se dice que del pene, una vez que también lo echó allí a la tierra, pues de ahí nació Afrodita. Entonces, si nos fijamos en la simbología de esto,
de un crimen de sangre, que eso era una de las cosas peores que había en la mentalidad griega, pues nacen las erinias, estos seres vengativos que siempre van a estar persiguiendo los crímenes de sangre, ¿no? De sangre me refiero no solo que haya sangre, sino que sea de sangre familiar, que eso era totalmente tabú. Y luego del pene, pues nace Afrodita, que como sabemos es la diosa del amor. Este mito tiene un paralelo en la mitología hitita, por supuesto, ¿no? Ya que al fin y al cabo el mundo hitita pues también era un mundo indoeuropeo. Al principio fue Alalu, que era el dios del cielo, al que derrotó Anu. Y a él lo sucedió Kumarbi arrancándole a mordiscos los genitales, y al comérselos se quedó preñado de Teshub, dios del trueno. Y aquí en esta imagen tenemos a Teshub, dios del trueno, que básicamente es Zeus. ¿Qué más pasó? ¿Qué más nacimientos hubo? Pues Ponto y su madre Gea engendraron a Nereo, que fue el dios del mar desde antes que Poseidón. Luego, insistimos, llegan los dioses olímpicos y empiezan a hacer un poquito de purga, de limpia, pero bueno, aún así Nereo siempre conservó en cierta parte este papel de dios del mar. Lo que pasa es que cuando llegó Poseidón, pues Poseidón se hizo con el poder de verdad, ¿no? Luego Nereo se casa con Dóride, que es una de las hijas de Océano, y ellos tienen a las Nereidas, que según las versiones son entre 50 y 100, pero sin duda las dos más importantes son Tetis y Galatea. Tetis concretamente fue la madre de Aquiles. Aquiles no necesita presentación, aún así lo veremos en profundidad cuando lleguemos al ciclo troyano sobre la guerra de Troya. Y Tetis pues tuvo dos problemas bastante grandes, ¿no? Es que cuando llegó la época de Zeus y toda esta gente, pues tanto Zeus como su hermano Poseidón se enamoraron de ella porque, bueno, pues se ve que era guapísima, ¿no? Pero más aún es que Tetis estaba destinada a tener un hijo más poderoso que Nereo. Entonces tenemos esta cuestión otra vez de que, claro, cuando tú vas a tener un hijo que es más poderoso que uno de los dioses más importantes, pues aquí te arriesgas a que tu hijo empiece ya con las derrocaciones, con las disputas, con los golpes de estado, por así decirlo, ¿no? Entonces, no, ni siquiera importaba, ¿no? Con quién tuviera este hijo, pero lo importante es que el hijo de Tetis iba a ser más poderoso que Nereo. Y esto en cierta forma, para contrarrestarlo, pues dice, bueno, pues me voy a casar con un mortal, concretamente con Peleo, de modo que este niño, aunque sea más poderoso que Nereo, pero como es un héroe, es decir, es hijo de una diosa, de mí, de Tetis, y de Peleo, un mortal, pues este hijo va a ser mortal también, va a tener la fuerza de un dios, pero va a ser mortal, por lo que bueno, tarde o temprano se morirá y se acabará el problema, ¿no? Muerto el perro, ya sabes, se acabó la rabia. Peleo era nieto de Zeus a través de su hijo Éaco. Es decir, que realmente Peleo también era de buena sangre, pero mortal y al fin y al cabo. Ahora, como Tetis no quería nada con Peleo, porque bueno, al fin y al cabo, pues claro, ¿qué hace una diosa juntándose con la plebe, no? Pues Peleo tuvo que estar persiguiéndola hasta que dio con ella. Aquí en la imagen vemos una cerámica griega en la que Peleo finalmente consigue atrapar a Tetis y para escaparse pues Tetis pues hace todo tipo de estratagemas, ¿no? Se convierte en serpiente de agua, en fin, un poquillo de todo, ¿no? De hecho, podemos ver ese detalle aquí abajo ya del vestido de Tetis. Pero claro, una vez que ya Peleo consigue atraparla, por cierto, esto de los hombres que tienen que perseguir y básicamente violar a las mujeres es también bastante frecuente en la mitología griega. Entonces, una vez que Peleo por fin da con ella, pues Tetis dice, bueno, yo realmente no quiero que mis hijos sean mortales. Así que cada noche, pues a escondidas, ella cogía a los niños que tenían, porque tuvieron varios de hecho, y empezaba a quemarles la parte mortal con fuego. Esto, si a ti te cogen y te empiezan a quemar la parte mortal, por así decirlo,
pues lo más normal, sobre todo cuando tienes unos poquillos de días, es que te acabes muriendo. Con lo cual, mal asunto, ¿no? Así se llegaron a morir hasta 6 hijos. Lo que pasa es que un día ya Peleo se dio cuenta de lo que estaba pasando, le costó bastante, ¿no? 6 hijos, y entonces salvó al séptimo. Este séptimo hijo ya dio la casualidad de que era Aquiles, del que solo se quedaron sin purificar el tobillo y el talón. Y de aquí tenemos la famosa historia del talón de Aquiles, ¿no? Aún así, cuando veamos en profundidad a Aquiles, veremos que esta versión de la supuesta inmortalidad de Aquiles es una cosa ya bastante posterior, no es propio de la mitología más primitiva, ¿no? Esto no está en Homero. La otra Nereida importante dijimos que era Galatea.